Mi nombre es Jacques Ramos, soy psicóloga de la Universidad Nacional. Hice mi maestría en la Universidad Paul Valéry en Francia, Montpellier 3. Mi enfoque psicoanalítico es el psicoanálisis. En este momento estoy cursando para hacer una beca para el doctorado en clínica y psicoanálisis en París 7. Llevo que ya van a ser 10 años de haber salido de la universidad y desde esa época estoy ejerciendo clínica. Después de que hice la maestría hace 5 años que regresé a Colombia, entonces también ejerzo docencia. Un caso que me haya parecido complicado, bueno, yo tuve una experiencia muy difícil recién egresada de la universidad. Yo trabajaba haciendo clínicas con niños autistas y niños con patologías tipo psicosis, esquizofrenias y demencias precoces. Pero también tenía pacientes con retardo mental y demás. El lugar para donde yo trabajaba tuvo un incendio y se quemaron mis pacientes. Entonces yo tuve que vivir eso. Yo tenía 40 pacientes a cargo, esos 40, 16 tuvieron quemaduras. De esos 16, 10 murieron, los otros 6 fueron quemaduras de grados muy altos. Y además, teniendo en cuenta la patología, fue algo sumamente difícil para mí y para todos los que trabajábamos ahí. Yo tuve que hacer reconocimiento de cadáveres, tuve que hacer todo el trabajo con la fiscalía. Yo no estaba presente, pero es la persona que conocía mejor todos los pacientes, entonces yo creo que es la experiencia más dura que he tenido en la vida. Es bastante dura. Además tuve que trabajar con los padres, como ayudándoles a asumir el duelo. Fue algo muy complicado en la medida en que yo siento que ni por la edad ni por el problema yo estaba preparada para hacer eso. Digamos que como que la institución para la que yo trabajaba no se le ocurrió echar mano de otros profesionales para trabajarlo, y en esa medida pues yo fui la que tuve que asumir como la carga emocional, porque yo tenía un duelo grande ahí. Yo llevaba unos buenos meses, yo llevaba unos 10, 12 meses, ya iba a cumplir el año cuando pasó eso. Entonces yo conocía muy bien a estos niños, había trabajado con ellos todos los días, 8 horas diarias. Incluso yo siento que los conocía mucho mejor que algunos de los papás, y sin embargo, digamos que yo fui la que tuve que asumir el duelo de los papás, pero nadie me asumió a mí. Claro. Eso me hizo renunciar a la fundación. Yo decidí a partir de ahí empezar un psicoanálisis. Para mí, digamos, en general los psicoanalistas debemos pasar por análisis, pero a mí eso fue lo que particularmente me llevó al psicoanálisis. Digamos que como efecto positivo a mí esa experiencia me dejó el hecho de empezar a trabajar para mí, ¿no? Como no cumplirle tanto al otro, sino una de las cosas que le pasa a uno recién egresado es que uno hace lo que le dicen, ¿no? Y todavía no tiene criterio fuerte para decir no lo voy a hacer, y yo ahí dejé que me ganaran. Me enseñó muchas cosas sobre mí, me hizo muy fuerte, pero por ejemplo yo no atiendo ya niños. Yo a Bastante partir fuerte. de ahí no me siento capaz de atender niños con ciertas patologías. Puedo atender un niño normal, digamos, con tópica severa y grave, haciendo digamos, como un ensayo en donde se está revisando emocionales de estos niños y la ansiedad de las madres, y se están haciendo algunos grupos de apoyo desde el psicoanálisis para tratarlo. Eso sí lo hago debidamente, es más bien como patología tipo autismo, que me cuesta mucho trabajo asumir, a pesar de que creo que tenía muy buenas habilidades. No sé. Profe, y desde el punto de vista de la intervención clínica y pueda haber psicoanálisis, ¿cómo es la intervención? ¿Qué parámetros lleva? A nivel teórico, ¿cómo sería? Digamos que la intervención es de escucha. El psicoanálisis, más allá de tener como unas pautas específicas para poder trabajar con los pacientes, lo que hay fundamentalmente es un trabajo de escucha y transferencia. Realmente tratar de que ese paciente, en eso que dice, pueda escucharse él mismo. O sea, los pacientes, por lo menos desde nuestro punto de vista, no es que no sepan qué les pasa. O sea, la gente viene y dice: yo estoy deprimida, yo estoy mal, yo sé que no tengo buena autoestima, y sé por qué es, sé que es porque mi familia, sé que es mi esposo, sé que soy yo misma. No lo saben, pero hay algo que es lo que ellos saben que no han escuchado,
y uno es como el encargado de devolver eso que ellos dicen para que lo escuchen de cierta manera y eso les permite cambiar su posición frente a esa dificultad. Lo llamamos posición subjetiva. Nosotros cambiamos no el entorno del sujeto, sino su mirada, para que a partir de ahí pueda ver las cosas desde otra forma, desde otro lugar, y eso le va a permitir también cambiar su entorno. O sea, mientras que de pronto otros enfoques plantean más lo demás como la problemática y que hay que acudir a trabajar eso que se ve. Nosotros trabajamos lo que la persona siente y a partir de eso que siente él podrá cambiar eso que ve. Vale. Desde la primera visita del paciente, ¿cómo es el primer encuentro con el paciente? Desde la postura clínica psicoanalítica. La primera entrevista, digamos que en la primera entrevista uno trata de escuchar, además del motivo de consulta, qué es lo que realmente ocurre en psicoanálisis, pero yo creo que casi todos trabajamos en eso muy parecido. Uno sabe que el motivo de consulta, o sea, el síntoma por lo que la persona viene, no es el problema y no tiene nada que ver muchas veces, o tiene que ver, pero no de la manera en que la persona lo ve. Entonces, en ese primer momento uno lo que escucha es qué es eso que le ocurre al paciente, cuál es ese beneficio secundario que tiene el síntoma, por qué el paciente se ubicó en esa posición, qué es lo que hace que el paciente esté ahí sufriendo por eso. Y a partir de ahí, digamos, también uno hace su enganche, empieza a tratar de establecer una transferencia. Eso puede demorarse una sesión o varias sesiones. La diferencia es que esa sesión se hace de frente, es decir, esas primeras aproximaciones uno las hace sentados uno frente al otro. Una vez se instala la transferencia, entonces uno ya pasa al diván. Las primeras entrevistas lo que tratamos es primero de encontrar esos datos básicos, que el paciente hable de lo que le ocurre y hacemos ese proceso de transferencia. Una vez esto se ha realizado, pues ya el paciente pasa al diván, ahí ya empieza a hacer el proceso. Profe, para terminar, ¿qué hace diferente la terapia clínica psicoanalítica de la clínica conductual o clínica sistémica? La clínica psicoanalítica principalmente basa todo su quehacer en el inconsciente, en que lo que al sujeto le ocurre está en el inconsciente y que por lo tanto no es sobre lo que se ve, no es sobre la conducta, no es sobre lo que la persona hace en donde está la dificultad, es en el inconsciente. Hay una incongruencia entre lo consciente y lo inconsciente que no le permite al sujeto sentirse bien. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, el mismo síntoma que para unas personas eso será gravísimo, para otras no. Y lo que hace que cambie eso no es lo de afuera, es precisamente que el sujeto ubica eso en su inconsciente de una manera que le causa conflicto, que cuando resurge en lo consciente es difícil para manejarlo. Yo pienso que frente a la sistémica tiene más cosas de psicoanálisis, pero la sistémica trabaja el mundo como un sistema, es decir, trabaja el sistema familiar, trabaja el sistema social, y entonces ellos consideran que el problema del paciente es producto de una dificultad dentro del sistema. Nosotros también consideramos, digamos, que cuando un niño viene es un síntoma de los padres, es un síntoma de esa familia, pero nos enfocamos a trabajar no solo con el paciente. Entonces, si el sistema no le funciona al paciente, el paciente debe funcionar de todas formas. Mientras que la sistémica trata más bien como de trabajar con todos los de la familia. Nosotros siempre trabajamos con un solo paciente. En lo que también se diferencia lo que uno llamaría como la cura, hacia dónde está el proceso. El conductismo se enfocaría más como en que visiblemente el problema no se presente más. La persona es ansiosa, entonces lo que se busca es que ya no sea más ansiosa. Es decir, que eso visible que aparece ahí como ansiedad disminuya o se escape. Mientras que a nosotros no nos interesa tanto eso, nos interesa la posición subjetiva, es decir, es el paciente el que dice, ya me siento bien. Y en esa medida el tratamiento es más largo, casi siempre, no siempre, pero puede ser mucho más largo, pero también es mucho más profundo. En un paciente pues yo ya no siento la ansiedad, pero yo siento que yo tengo que seguir hablando de eso, yo siento que tengo que seguir elaborándolo, y se queda solo para trabajar sobre sí mismo, para trabajar como sobre su posición en el mundo, sobre sus preguntas fundamentales. No nos enfocamos tanto en que la persona salga, digamos, feliz y dichosa, sino que la persona salga cuestionada, salga
cambiada, aunque sea asumiendo que su vida es terrible, pero que lo asume. Y digamos, frente a la sistémica y el asunto es que nosotros nos enfocamos en lo individual, principalmente. Vale. Gracias, profesora, muy amable.